Señores, había una vez un joven que soñaba con volar aviones. Decidió estudiar aviación y lograr un MBA, pero su vida cambió. Algún día, en un matrimonio o una boda, decidió dar un discurso a los novios que salió desde el fondo de su corazón. Y en ese momento se dio cuenta de su verdadera pasión, contar historias. Sebastián Lora es un gran profesional hoy en día en el storytelling, porque detrás siempre hay una historia. Hoy en día se dedica a formar emprendedores, ejecutivos y grupos de profesionales en Europa, en Latinoamérica y en los Estados Unidos. Ayuda básicamente a contar historias, inspirando. Lo hace a través de conferencias, a través de cursos online y de su canal de YouTube. Cuenta con más de 400,000 suscriptores y más de 20 millones de visualizaciones. Sebastián Lora, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí. Adelante. ¿Qué tal mi historia? ¿Estuvo bien contada? Fabuloso, te lo has preparado súper bien. Me encanta el storytelling. Cuéntanos un poco de tu historia, de lo importante del storytelling, de las historias para poder enganchar, para poder hacer el famoso engagement, porque aquí manejamos mucho el Spanglish, ¿no? Adelante. Contestando a tu pregunta, es importante contar historias, porque las historias nos ayudan a conectar con los demás. Y es justamente de esto que vamos a hablar hoy, pero sobre todo de cómo llevar nuestra comunicación a un plano digital para adaptarnos a la situación en la que estamos hoy. Es que el 14 de marzo del año pasado, el presidente del gobierno de España anunció un estado de alarma, inicialmente previsto para 2 semanas, con el fin de el fin de controlar la propagación del virus y mantenernos sanos y ver cómo salíamos de esta situación que era inédita. Al cabo de 2 semanas, tuvieron que pedir permiso al Congreso para extenderlo otras 2 semanas y luego otras 2 semanas y así sucesivamente. Hasta que hoy en día, un año y un mes y pico después de ese primer estado de alarma, podemos decir a ciencia cierta de que el mundo ha cambiado. Y ha cambiado para todos, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Sectores como el del maíz, sector turístico y en general todo lo que tiene que ver con viajar y hacer negocios presenciales en persona con gente de diferentes partes del mundo han cambiado completamente. Y parte de lo que nos ha cambiado en especial, más allá de la parte física, es cómo comunicamos con los demás para poder hacer negocios. Y es que a día de hoy es prácticamente imposible. Digo prácticamente imposible porque depende del contexto, depende del lugar donde estemos. Es prácticamente imposible estar en persona, en el mismo lugar, con nuestros socios, colaboradores, clientes, para alcanzar acuerdos y para llevar a cabo el servicio que hemos acordado con ellos. Y por suerte, tenemos esto. Por suerte existe el Zoom, las conexiones a Internet y en general la tecnología de la información que ha hecho que esto no sea todavía más apoteósico en términos negativos. Así es. El asunto es que Perdón. la sensación que nos produce, Sí, perdona, discúlpame que te estaba aquí interrumpiendo un poco porque a veces la latencia de la tecnología nos hace pisarnos un poco en la voz. Sebastián, antes de que continúes esto tan importante y con base en lo que acabas de decir de la tecnología, de que tú estás en este momento en otro país, nosotros acá desde Colombia, yo te estoy mirando a los ojos a través de una pantalla, pues yo quisiera que hiciéramos un ejercicio en esta dinámica y es invitar a nuestra audiencia a que nos converse a través del chat. Tenemos un chat, no podemos hablar, pero podemos escribir. Así que los invito a que escuchemos con atención esta conversación y le formulemos preguntas a Sebastián, que nos está compartiendo cosas bien interesantes. Entonces, continúa para ver nuestro público qué está escuchando, qué captura de tu información y qué quiere preguntarte. La idea es cómo adaptarnos a este contexto actual para poder comunicar de forma eficaz y conseguir conectar con nuestros clientes y colaboradores a distancia, sabiendo que como personas de la cultura latina usamos mucho la magia del calor humano, de la presencia física para llegar a esos acuerdos, para influir sobre la opinión de los demás. Y esta situación de comunicar a través de los medios digitales nos ha metido en una especie de dinámica en la que no entendemos muy bien cómo conseguir eso que conseguíamos antes en el tú a tú con los demás. Y es que si vamos a la máxima de los negocios que dice que en igualdad de condiciones la gente hace negocios con gente que conoce, que le cae bien y en la que confía,
evidentemente el medio más eficaz para conseguir que esto se lleve a cabo es el tú a tú, en persona, donde nos podemos estrechar la mano, dar un abrazo y sentir la energía de cada uno. Pero a falta de esa parte, a falta de este contexto presencial, pues el nuevo cara a cara es el vídeo online. Y aquí el truco está en entender cómo utilizarlo para acercarnos tanto como sea posible a una reunión presencial. Y la clave concretamente para poder adaptarnos a este contexto nuevo de comunicar a través de los medios digitales es justamente eso, emular tanto como sea posible una reunión cara a cara, en persona, pero a través de los medios digitales. Una reunión en la que tendrías una mesa de por medio no acristalada, donde no se te vería de la cintura para abajo, pero se te ve de cerca, se te ve de la cintura para arriba, se te escucha también cerca y por lo tanto con lo que dices, si te adaptas al medio y te sientes cómodo en este, puedes conseguir impactar en las personas casi igual que lo hacías en el pasado. Y aquí la clave está en entender las similitudes entre la comunicación presencial y la comunicación en vídeo, pero también las diferencias que existen entre ambos tipos de comunicación para celebrar, reforzar y sacar el máximo partido posible a esas similitudes que ya tenemos nuestra artillería de herramientas, pero luego aquellas diferencias, pues cómo darles la vuelta para conseguir que el impacto no sea tan negativo en la comunicación. Y viendo lo que ha ocurrido en los últimos 12 meses, en términos generales, podríamos decir que las principales similitudes digamos, se clasificarían en tres áreas. La primera es que normalmente en una interacción, ya sea en persona, ya sea a través de este medio, hay dos partes. Hay alguien que emite un mensaje, hay alguien que recibe un mensaje. Y ambas partes tienen necesidades, necesidades que idealmente queremos cumplir en este intercambio. En segundo lugar, en ambos casos necesitamos una estrategia, teniendo en cuenta que lo que queremos es alcanzar un objetivo con nuestra comunicación, ya sea una comunicación de venta, ya sea una comunicación de entrega de una experiencia a nuestros clientes, necesitamos una estrategia que nos ayude a, primero que nada, entender a quién tengo enfrente, marcar mi objetivo y transmitir un mensaje que me ayude a alcanzar dicho objetivo o que nos ayude a ambas partes a alcanzar nuestro objetivo en esta comunicación. Y finalmente, hay que entender que los humanos necesitamos conectar. Y esto el sector del maíz lo conoce mejor que prácticamente todos los sectores profesionales del mundo. Los humanos necesitamos sentir que conectamos con los demás por múltiples razones. Parte de ello es sentirnos de una misma tribu, sentir que avanzamos conjuntamente. Y cuando entiendes estos tres elementos y trabajas de manera meticulosa, metódica, en tenerlos en cuenta, ya sea en presencial, ya sea en vídeo, es mucho más fácil, o al menos relativamente más fácil, conseguir los resultados que estás buscando, ya sea en una reunión, formato videollamada, en una conferencia como esta, o en cualquier punto intermedio entre ambos contextos. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, que es la base de todo y es lo que nos ayuda a darnos cuenta de que tenemos mucho terreno ganado, porque cuando nos damos cuenta que esto lo hacíamos de forma metódica en el pasado y nos ayudaba a alcanzar resultados, pues en el formato vídeo tenemos que usarlos también. Luego lo segundo es entender cuáles son esas diferencias fundamentales, que son las que nos limitan, pero que se puede dar la vuelta con relativa facilidad. La primera es la inevitabilidad del uso de la tecnología. Para poder conectar con las personas a través de los medios digitales necesitamos una conexión a internet, necesitamos un ordenador, necesitamos una cámara y algo que capture nuestro sonido. Y eso es inevitable. Y para aquellas personas que no éramos tecnológicos antes del COVID, esto supone un problema porque añade complejidad, aumenta los nervios y por lo tanto, si no lo tenemos en cuenta y nos preparamos adecuadamente para ello, pues, aumenta las probabilidades de que las cosas no salgan del todo bien. Por otro lado, está el tema del lenguaje corporal. El lenguaje corporal es distinto cuando comunicamos a través de los medios digitales, a través del vídeo. Por pura cuestión de que estamos dentro de este rectángulo y no en persona viéndonos al completo, pero en segundo lugar porque el contacto visual no ocurre de manera simultánea
como ocurriría en persona. Cuando estoy en persona, miro a una persona, la veo a los ojos y aquí estamos estableciendo contacto visual conjuntamente. En cambio, a través del vídeo, para conseguir que la persona que esté del otro lado sienta que le miro a los ojos, tengo que mirar a la cámara y no a la pantalla. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque es lo que hace que cuando no entendemos estos pequeños elementos, desconectemos de los demás y no seamos capaces de transmitir nuestra mejor versión o nuestra versión más profesionalizada. Y por último lugar, por enmarcar estas tres principales diferencias, en el entendido que hay bastantes más, pero yo diría que prácticamente todas cuelgan de estas tres, es que la capacidad de atención a través de los medios digitales es muy inferior que la que tenemos en persona, que es bajita de por sí, pero en los medios digitales es mucho más fácil darle una X, salir, y eso no supone un gran riesgo por tu parte si es una reunión donde hay muchas personas. Teniendo en cuenta estas tres similitudes, hay dos partes, necesitamos una estrategia y además queremos buscar conectar con los demás. Y las diferencias que necesitamos usar la tecnología eficazmente, necesitamos sacar el mejor partido posible a nuestro lenguaje corporal y finalmente captar y mantener la atención de las personas en un contexto en el cual es mucho más volátil, más difícil de conseguirlo. Pues aquí la clave está en entender la comunicación como un iceberg. Un iceberg, todos sabemos, por haberlo visto, aunque sea en la televisión, es una masa de hielo que flota encima de la superficie del mar en los círculos polares. Y lo que vemos, esta es una especie rudimentaria de iceberg dibujado, lo que vemos es esta parte de arriba, este pequeño trozo de iceberg, la punta. Pero para que la punta del iceberg se mantenga sólida y estable encima de la superficie, pues necesita tener una base muy superior en superficie, en magnitud, en tamaño, para mantenerla ahí arriba sólida y estable. La comunicación que busca alcanzar objetivos, ya sea en presencial, pero también en vídeo, es como un iceberg, donde el momento en que te ven, esa presentación, esa reunión, esa videollamada, videoconferencia, o lo que está ocurriendo en este momento, es solo este poquito. Y para conseguir que este poquito funcione bien y por lo tanto te ayude a alcanzar ese objetivo que estás buscando, necesitamos entender qué hay debajo de la superficie. Y esto que hay debajo de la superficie son dos fases. Por lo tanto, esta teoría del iceberg que nos lleva a entender cómo prepararnos para conseguir comunicar eficazmente implica tener en cuenta tres fases muy concretas. La primera es la planificación o el plan, que nos lleva a pensar bien en privado para luego hablar eficazmente en público. La segunda es la preparación. ¿Cómo conseguir que eso que he pensado lo materialice en un discurso, un pitch de venta o un argumento que tenga sentido a oídos de la otra persona y que conecte gracias a historias y aquellos elementos que refuercen mi mensaje, como datos, evidencias, etcétera? Y finalmente, aquí arriba tenemos la presentación. Es el momento en el que estamos ahora mismo. Planificación, preparación, presentación. Son las tres fases que cada vez que te pongas frente a un público, cada vez que vayas a tener una reunión importante en la que te estés jugando mucho, es importante tenerlos en cuenta con el fin de sacar el mejor partido posible a ese encuentro y por lo tanto aumentar las probabilidades de alcanzar tus resultados. Y te voy a dar algunos tips específicamente en cuanto a la comunicación a través del vídeo en cada una de estas fases. No lo es todo, pero con esto comenzarás a conseguir mejores resultados. Y lo primero en términos de planificación es entender muy bien el contexto. Contexto. Ya hace más de 20 años, en clase de lengua española en la universidad, la profesora de lengua española me decía o nos decía que contexto es todo aquello que nos permite entender una situación tanto como sea posible y responde a preguntas del tipo qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, quién, etcétera, etcétera. Y es que en términos de comunicar en vídeo, el elemento del contexto más distinto, más revelador es en este caso el dónde. Y el dónde es a través de los medios digitales. Y lo primero para quitarnos esa inseguridad y ganar en fluidez es entender cómo funcionan las plataformas en las que comunicamos, donde las principales son a día de hoy Zoom,
Teams, Google Meet, Webex y todas aquellas que se utilizan con el fin de tener reuniones o tener presentaciones de este estilo. Y la clave aquí es entender cuáles son esas funcionalidades principales y luego practicar con amigos o familiares antes de llevarlo a un entorno en el cual realmente me estoy jugando algo. Y la clave aquí son esas 6 funcionalidades donde muy probablemente ya las conoces, pero es importante que si no las conoces todas, pues que mires tutoriales simples en Internet, en YouTube, para asegurarte de que cuando te inviten a hablar en Zoom, sepas dónde están y cómo usar estas funcionalidades en Zoom, en Teams, en Google Meet o en cualquier otra plataforma. Y son tan básicas, pero a veces se nos olvida que lo básico es lo primero de todo y es programar una reunión, si eres tú quien la programa, agendarla e invitar a los demás. En segundo lugar, acceder, pero al mismo tiempo explicar a las personas que vienen a tu reunión cómo acceder a esa reunión. En tercer lugar, cómo poner tu cámara para que te vean, porque recuerda, el vídeo online es el nuevo cara a cara siempre que te vean la cara. Luego, cómo poner el audio, pero también cómo quitarlo para no asediar a los demás con el ruido ambiente cuando no te toque hablar. Cómo compartir pantalla, cómo utilizar el chat, serían las funcionalidades básicas que es importante. Hola. Bueno, parte de la historia del Internet. Creo que se nos congeló momentáneamente. Yo quisiera complementar lo que está diciendo Sebastián, que es sumamente importante, el manejo de la cámara, de todas las herramientas tecnológicas, pero además esa capacidad que hay de conectarse con quienes están. Entonces, por ejemplo, y este es un caso claro de las cosas que pueden suceder cuando, por supuesto, manejamos lo mejor de la tecnología, pero que cuando no sucede tenemos que estar siempre preparados en un plan B. Todo buen organizador de eventos tiene que tener preparado un plan B. Así que yo le pido aquí al máster que cuando tengamos de retorno a Sebastián, me lo hagan saber. Y mientras tanto, hacerle un alcance a los tips que estaba diciéndonos Sebastián sobre la importancia de la ubicación, de la contraluz, de ese ensayo para estar relajados. Y yo digo que mentalmente, porque a mí esto me apasiona, mentalmente es interiorizar lo que quiero transmitir y siempre, siempre un truco muy importante de un buen orador es hablarle a alguien. No traer desde el conocimiento una información, sino estar pensando en que le estás hablando a una persona para que realmente haya una conexión en la transmisión del mensaje. Aparte de esto, es muy importante absoluta claridad de lo que voy a decir. Y tercero, un tema fundamental cuando se trata de un evento virtual o híbrido, es tener una línea conductora, o sea, una Estoy de vuelta. persona, óyeme, Sebastián, volviste, Es ¿dónde que estás? incluso en España se va la luz. Incluso en España se va la luz. Sí, señor, Incluso en España se va la luz. en estos días Y estaba hay que con estar preparado Alemania. para esas circunstancias. Sebas estaba en estos días con Alemania y yo decía, bueno, en Alemania también se va la luz, que está bien, ¿no? Bueno, yo estoy de vuelta y si tú quieres continúo. No, dale, estaba contándole aquí a nuestro público que un tema muy importante de un orador, Sebastián, no solamente es el engagement y todo esto que tú nos hablabas del buen manejo de las herramientas, de ponerse bien ante una cámara, yo les comentaba para que tú puedas darle continuación a tu discurso, que un buen orador le habla siempre a una persona. O sea, no se trata de transmitir simplemente un conocimiento como rezado, como leído, sino háblale a alguien. Cuando tú le hablas a alguien, así sea a través de una pantalla, la conexión es inmediata, porque se siente la emoción, ¿verdad? Mm. Entonces, estaba en ese punto y estaba contando también la importancia de tener un plan B, porque cuando estamos en la tecnología, pues tú estás presencial y resuelves, pero cuando se cae la señal, hay que tener un hilo conductor y por eso es la importancia de un host con la experiencia para poder conectar. Entonces, Mm. creo que estamos en la misma línea. Por favor, continúa. Y para ustedes, cuando estén dando charlas, usen un laptop y tengan su teléfono móvil cerca, porque cuando se va la luz y el laptop está cargado, puedes seguir ahí, conectas el teléfono, que es donde estoy en internet en este momento, y la cosa puede funcionar. Por lo tanto, lo primero es entender el contexto y esas funcionalidades básicas, y si no las sabes usar bien, busca en YouTube un tutorial simple y luego practica con personas que conoces y con las que tienes confianza. El segundo elemento es la preparación, la logística, sobre todo en términos de cómo transmitir una imagen profesionalizada sin necesidad de ser experto
experto en tecnología ni invertir dinero. Y aquí la clave está en cuatro grandes pilares. El primer pilar es la imagen, y la imagen es la cámara que utilizas. Cámara que utilizas es ideal que tenga alta resolución de 720 píxeles en adelante, preferiblemente 1080. Esto es un dato técnico, pero a la hora de entrar en la configuración de tu cámara, ya sea la webcam, la del ordenador o incluso la del teléfono, esto es un dato que encuentras y lo configuras, y es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, la cámara, si utilizas un dispositivo móvil para presentar, en horizontal, nunca en vertical, porque es el formato normalmente utilizado y que además te permite un montón de posibilidades, sobre todo la de poder gesticular y que se te vean los gestos. Y hay un elemento interesante que es una tontería, pero cuando no estamos acostumbrados, pues puede tener un impacto negativo, y es que hay que limpiar el objetivo de la cámara. Recuerdo una presentación hace 2 o 3 años, cuando no estaba acostumbrado a hacerlo online, que me comencé con unos clientes y me decían: Sebastián, pero tu conexión no va bien porque te vemos muy borroso. Salía, volvía, seguía borroso, y la clave estaba en que el objetivo de la cámara estaba sucio y era tan sencillo como pasarle un pañito. Por lo tanto, lo primero, la cámara en horizontal, objetivo limpio y además a la altura de los ojos. En segundo lugar está la iluminación. Necesitamos poder verte bien, y por eso necesitas luz justo de frente para que se vean la expresión de tu cara, que es lo que transmite emociones. Y aquí estamos buscando conectar a nivel emocional, y eso tiene que verse muy bien. En tercer lugar, necesitamos una fuente de sonido externa. No queremos utilizar el micrófono que viene integrado en el ordenador o en el teléfono o en el iPad, porque si bien es cierto que funciona, también funciona muy bien para pillar el ruido del ambiente y el eco, y eso hace que no se te escuche muy bien. Cuando conectas unos auriculares de este estilo o un micrófono como esto, o directamente los auriculares que vienen con el teléfono móvil, de repente estás hablándole directo al micrófono, y eso hace que el sonido tenga muchísimo mayor calidad. Entonces, ten en cuenta que a la hora de transmitir información, conocimiento, lo primero es que se escuche súper bien. Puedes tener una imagen medianita, pero el sonido tiene que ser buenísimo, y no a la inversa, porque cuando el sonido es pobre y sufre, pues de repente la gente acaba desconectando. Y por último, cuarto elemento donde hemos visto la imagen, la iluminación, el sonido, lo último es el fondo, lo que tienes detrás. Y aquí la clave, en el fondo, para transmitir una imagen profesionalizada, sin necesidad de invertir en nada, es tener en cuenta dos factores. Primero, que no distraiga, y segundo, que no reste a tu imagen como el profesional que quieres, que quieres proyectar. Y eso significa que si tienes una pared lisa, pared lisa. Si tienes una estantería ordenada, pues eso va bien. Los fondos virtuales funcionan, pero tienes que tener un ancho de banda, una conexión a internet muy alta, porque se come mucho ancho de banda. Y aquí significa que necesitas al menos 20, 30 Mbps de velocidad. Esto también es un tecnicismo, pero es importante entender que necesitamos por lo menos 30, y vas a Google y escribes speed test. Y speed test te da la velocidad que tienes en internet en el momento. Y si tu velocidad es inferior a 30, inferior a 20, no pongas fondos virtuales, porque eso ralentizará muchísimo el vídeo que estás proyectando. Por lo tanto, cuatro grandes elementos: la imagen, la iluminación de frente, el sonido utilizando un micrófono externo cerca de tu boca, y finalmente un fondo preferiblemente no virtual, que no distraiga y que por otro lado no reste a tu imagen como tal. Por último, en términos de presentar, recuerda que los humanos buscamos conectar con los demás, y tus clientes, colaboradores, quieren también confiar en ti como alguien en quien se sientan en buenas manos contigo. Y hay tres grandes comportamientos que son importantísimos para transmitir esto y conseguir ganarnos la confianza de la gente y atraer su atención, y son estar presentes en la interacción, como comentábamos hace un ratito en el coloquio. En segundo lugar, transmitir desde la seguridad. Y por último, mostrarte como una persona cercana, lo más auténtica posible. Y en términos de gesto, de lenguaje corporal, hay cuatro gestos que te ayudarán a conseguir esto. El primero, para mostrarte presente y conseguir que las personas sientan que estás de verdad aquí, es el contacto visual. Y te repito que el contacto visual en los medios digitales no es simultáneo. Y es tu público la persona más importante en la interacción. Ahora eres tú la persona más importante en esta presentación. Por lo tanto, eres tú quien tiene que sentir el contacto visual. Y eso significa que yo tengo que mirar al objetivo de la cámara y no buscar tu cara aquí en la pantalla, que es lo que normalmente hacemos en reuniones donde hay personas
con el vídeo puesto. Por lo tanto, para estar presente, miramos al objetivo de la cámara. En segundo lugar, para transmitir desde la seguridad, la clave está en la postura erguida. La postura erguida nos ayuda a sentirnos más seguros porque segrega una hormona llamada serotonina, que es la hormona de la autoconfianza. Y cuando estamos encorvados, pues caemos en energía y en sensación de poder. En cambio, cuando estamos erguidos, lo mostramos mucho mejor. Y aquí vamos a hacer un pequeñísimo ejercicio muy corto para que no me creas, sino te creas a ti mismo, porque es muy revelador. Y te voy a pedir que te sientes de forma que puedes dejar caer las manos en peso muerto. Y cuando dejes caer las manos en peso muerto, todos, porfa, aquí veo algunas personas, si lo haces vas a sentir el impacto que tiene este ejercicio. Deja caer también los hombros en peso muerto y luego el mentón. Y cuando tengas esta nueva postura, busca sentir lo que te hace sentir. Siéntelo, vívelo. Y si lo pones en el chat, fabuloso. Y es que normalmente cuando estamos en esta postura tenemos menos fuerza, tenemos menos ánimo, estamos desganados y este no es un estado de ánimo útil a la hora de influir sobre las personas, transmitir una idea poderosa y conectar con los individuos que nos están escuchando. En cambio, si en lugar de tener esta postura, y te pido que la rompas automáticamente para no hundirte en la miseria, piensa que un hilo te atraviesa. Norma, me relajé muchísimo. Eso está muy bien los domingos a las 5:30 viendo Netflix, pero en una presentación importante frente a un grupo de clientes necesitamos todo lo opuesto, más energía. Y por eso, imagina que un hilo te atraviesa todo el cuerpo, desde la coronilla, centro del cuerpo y llega al suelo. Y que de repente una mano poderosa agarre el hilo y lo estira, lo ala ligeramente hacia arriba. Y consigues que se levante un poco el mentón, que caigan los hombros ligeramente hacia atrás, se levante también un poco el pecho. Y ahora busca sentir lo que te transmite esta nueva postura hacia adentro. Normalmente, cuando hago la pregunta, si quieres ponlo aquí en los comentarios, pero normalmente es más energía, más fuerza, capacidad, ganas de comerme el mundo. Y ese es el impacto que tiene el lenguaje corporal, los gestos sobre nosotros y sobre los demás. Poder, gracias Valeria, control, energía, gracias Ana. Y por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta porque ya no solamente transmite seguridad hacia afuera, que genera un círculo virtuoso, sino a ti mismo, porque te ayuda a sentirlo y luego transmitirlo. Y recuerda que cuando nos sentimos convencidos de lo que decimos, es mucho más fácil convencer a los demás. Por lo tanto, el primer gesto, contacto visual a cámara; el segundo gesto, la postura erguida. Y para acabar con este modelo, los siguientes dos gestos nos ayudan a conectar con las personas a nivel emocional, a nivel humano. Y el primero de ellos es la expresión facial. No es solamente la sonrisa, porque cuando das malas noticias no puedes sonreír, porque parecería como si estuvieras riendo de la gente. Tu empresa va a quebrar mañana. No queda bien, no es congruente. Pero lo importante es entender que las emociones las proyectamos a través de la expresión de nuestra cara. Y cuando estamos bien iluminados, cuando estamos cerca, cuando se nos ve bien porque la cámara es buena, de repente podemos hacer uso de esa expresión facial para conseguir proyectar y contagiar a los demás de nuestras emociones en un sector que vive tan intensamente las emociones. Y por lo tanto, mostrar la expresión facial y luego las manos nos ayudará a transmitir mucha transparencia. Y con esto cerramos este modelo en términos de solamente utilizar la parte digital, porque podríamos profundizar muchísimo en términos de comunicación y mensaje, pero cuando entiendes que si te planificas y piensas muy bien en este nuevo contexto, aprendiendo a utilizar las funcionalidades básicas; en segundo lugar, te preparas entendiendo la logística y estos 4 elementos clave para transmitir profesionalidad, y luego entiendes cómo proyectar estos 4 gestos corporales, es mucho más fácil conseguir que la comunicación a través de los medios digitales te ayude de verdad a conectar con las personas. Si quisieras entender cómo transmitir un mensaje poderoso, aquí tienes un regalo. Es este modelo, cómo construir tu mensaje para comunicar a través del vídeo, completamente gratis. No hay tiempo para entrar en profundidad sobre el mensaje verbal, pero ya tienes la base en términos de lo que transmites a través del vídeo para conectar con las personas. Aquí tienes el resto. Preguntas, Seba- comentarios. Pues Sebastián, muchísimas gracias por toda esta información tan valiosa. Creo que para todos es algo de valor porque nos ayuda en este manejo de reuniones diarias
Y sí, efectivamente, aparte de los comentarios que te hicieron en el chat que tú puedes ver, en otras de nuestras redes nos hacen una pregunta que da alcance a nuestra expositora anterior, pero que tiene todo que ver con la comunicación. Nos hacen esta pregunta: ¿hasta qué punto es conveniente cambiar la campaña de promoción de un país, en este caso Colombia, teniendo en cuenta que en el pasado ha tenido, digamos, diferentes temáticas de promoción? En los últimos 4 años, por ejemplo, hablábamos de Colombia, un país con sabrosura, se siente el ritmo o la magia es querer quedarse. Y este año, pues estamos trabajando el país más acogedor del mundo. Entonces, no sé si tú quieras dar la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo uno comunica acerca de los beneficios, en este caso, de un país? Mira, esta es una pregunta que solamente puedo responder de manera amplia porque mi expertise no es en vender países, pero sí que en términos generales, para influir sobre la opinión de los demás, lo importante es entender muy bien el contexto. Y el contexto comienza por entender quién va a recibir este mensaje y qué puedo ofrecerle. Al final, esto va de empatía estratégica. Empatía, ponernos en la piel de la otra persona, pero estratégica desde la perspectiva de conseguir que ambas partes ganemos. Y eso significa entender muy bien a la persona a la que vamos a dirigir la campaña o nuestro mensaje. En segundo lugar, qué quiere y finalmente cómo puedo ayudarle a conseguirlo. Y si con sabrosura voy a ayudarle a conseguirlo, pues digo sabrosura. Si el mejor país para conectar en eventos profesionales, pues con ese mensaje, y eso requiere planificación primero, que es la base de todo. Así es, muchas gracias. Además, hay algo que utilizamos en la comunicación y es el kilometraje. Cuando tú tienes tantos bondades o beneficios para compartir y ofrecer, pues te da kilometraje de comunicación. Y Colombia es un país con diferentes climas, con diferentes culturas. Este es un país que cuando vas a la parte norte, cuando vengas, te vas a encontrar, ajá, con unos acentos así en costeños. Y si vas al sur, entonces te vas a encontrar con ese acento que parece de otro país, pero que es del mismo. Y entonces bailamos y cantamos y tenemos tantas historias que contar que por eso nuestro país cada 4 años encuentra un nuevo motivo para ofrecer al mundo que nos vengan y nos visiten. Sebastián, de verdad que muchas gracias por todo lo que nos has compartido. Cuando acercas tu cara, por supuesto vemos tus ojos y toda tu gestualidad que hay en tu cara. Gracias y un saludo muy especial a todos los hermanos en tu país. A ustedes, hasta pronto.